Bien, entonces quedamos en hipertiroidismo. Ya la anterior semana hablamos de todo lo que es la hipofuncionalidad tiroidea y el resto de las patologías de tiroides. Hablamos del bocio simple, del difuso, del bocio multinodular, el hipotiroidismo subclínico, el hipotiroidismo clínico como tal y todas las consecuencias que conlleva esto, sus signos, síntomas y las bases de tratamiento. En esta otra mitad vamos a hablar del hipertiroidismo, que vendría a ser todo lo opuesto a lo inicial, vale decir una hiperfuncionalidad de la glándula tiroides con producción excesiva de hormonas tiroideas, que lo que ocasiona prácticamente en la persona es un aumento del metabolismo celular, haciendo que la persona sea bastante hiperactiva, bastante acelerada, y lo que uno tenga que hacer más bien es ponerle freno a este tipo de personas. Antes se manejaba un término que era el de tirotoxicosis, lo llamaban diferente al de hipertiroidismo, y en realidad es que tiene una leve particularidad, pero en el fondo habla exactamente de lo mismo. La tirotoxicosis como un estado en el que hay un exceso de hormonas tiroideas circulantes, sean endógenas, producidas por mi organismo, o exógenas, a través de la administración de exógena, obviamente, de hormonas tiroideas, y que estas me van a ocasionar cambios fisiopatológicos. En cambio, hablaban de hipertiroidismo, las patologías como tal tiroideas que producen un exceso de la funcionalidad con producción hormonal elevada. En la tirotoxicosis yo puedo estimular la producción de la glándula tiroidea de forma exógena, esa es la diferencia, de forma exógena hago que se estimule. En cambio, en el hipertiroidismo como tal, un problema de la misma glándula hace que hiperfuncione. Entonces, esa pequeña diferencia había, pero para fines prácticos nos vamos a quedar con el término simplemente de hipertiroidismo para evitar mayor confusión. La prevalencia en Estados Unidos es del 1.2% y del hipertiroidismo subclínico del 0.7%. La causa más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Base-2, y dentro de las causas del hipertiroidismo, acabo de mencionarlo, la enfermedad de Graves-Base-2 como fenómeno autoinmune, luego está el bocio tóxico multinodular, luego los adenomas tóxicos. Habíamos visto también inicialmente este fenómeno de Jones-Base-2, que es el hipertiroidismo inducido por un exceso de yodo, y esto es, de base tiene que haber una enfermedad tiroidea para que con este pequeño exceso de yodo, esta enfermedad haga que se acelere más la producción de hormonas tiroideas dentro de la glándula. Los tumores trofoblásticos o trastornos no asociados a hiperfunción tiroidea, y en estos casos obviamente tiene que ser otra causa secundaria que estimule la producción hormonal de la tiroides. Entonces ahí está la administración exógena y las tiroiditis, las subagudas, las de Kervain, si se recuerdan, ¿no es cierto? O la hashitoxicosis, del hipotiroidismo, que pueden ir primero a un aumento en la funcionalidad, luego una disminución, luego entrar en un estado de eutiroideo. Las tiroiditis silentes y posparto, luego las por fármaco, las metástasis funcionantes de cáncer de tiroides o el tejido tiroideo ectópico. Entonces, del 7 al 10, la relación es entre hombres y mujeres de 7 a 10 mujeres por cada hombre. Estos presentan anticuerpos contra la hormona estimulante de la tiroides, ocasionando el hipertiroidismo. Hay una predisposición familiar en relación a los complejos mayores de histocompatibilidad, siendo los más frecuentes encontrados el DD3 y el B8. Entonces, cuando hablamos del hipertiroidismo, estamos hablando de tres situaciones que lo caracterizan, una triada, que es el bocio difuso, la oftalmopatía infiltrativa y el mixedema dérmico localizado pretibial. Habitualmente el bocio difuso suele acompañarse de un soplo en la misma glándula cuando se lo oculta, y la oftalmopatía infiltrativa, que lo que hace, vamos a ver a continuación, es acumularse los famosos glucosaminoglucanos en la parte posterior del ojo, y esto hace que aumente esta cantidad de este componente y haga que el ojo vaya saliendo
fuera de la cavidad orbitaria. Y esto ocasiona una irritación conjuntival y da lugar a dos signos característicos, que es el signo de Moebius y el signo de von Graefe. Entonces, aquí vemos en el gráfico cómo normalmente la hormona estimulante de la tiroides se une a su receptor para ocasionar un efecto. Pero cuando tenemos anticuerpos contra el receptor de la TSH de tipo IgG, entonces deja de tener este efecto como tal. Bueno, cuando hablamos de estos dos signos, el de Moebius y el de von Graefe, nos referimos a estos dos. El de Moebius habitualmente es donde pareciera que la mirada del paciente estuviera bastante fija y es que no hay una convergencia del ojo, sea hacia la parte interna, que es más frecuente, o hacia la parte externa. Yo le digo que mire, si yo lo pusiera mi dedo a nivel del triángulo, de la base del triángulo de la nariz, y le digo que mire hacia esa zona, entonces no va a poder llevar el globo ocular hacia la parte interna. Entonces hay una déficit en la convergencia del globo ocular haciendo que la mirada sea fija. Signo de Moebius. Y el signo de von Graefe, ya hay una demasiada protrusión del globo ocular con una retracción de los párpados. Y al haber esta terrible retracción de los párpados, evita de que el párpado superior se una con el párpado inferior, haciendo con el tiempo que estos se traduzcan en úlceras corneales. Ya entonces, retracción importante del párpado superior e inferior por una protrusión del globo ocular, signo de von Graefe. En la piel el mixedema dérmico localizado pretibial y hay además pérdida de cabello, acropaquias o edemas suaves de manos y pies. No se olviden entonces esa triada. Ya entonces, como se dan cuenta, no solamente en el hipotiroidismo, como lo mencioné ya en la anterior clase, no solo en el hipotiroidismo hay bocio, también en el hipertiroidismo, principalmente por la enfermedad de Graves-Basedow, suele haber bocio. Cuando hablamos entonces de la oftalmopatía infiltrativa, estos parten de un infiltrado inflamatorio de linfocitos T, de linfocitos T, o células T, fibroblastos, citoquinas y finalmente los glucosaminoglucanos. Son estos glucosaminoglucanos los que se acumulan a nivel retroorbitario, empujando los músculos o que sujetan en la parte posterior del ojo y estos haciéndose prominentes hacia afuera. Esto se hace evidente clínicamente en el 50% de los casos. En el 13% de los casos suelen ser graves y cuando son graves se acompañan de un dolor intenso, visión doble o diplopía con pérdida de la visión incluso. En estos casos que son graves, dos opciones de tratamiento, los glucocorticoides para desinflamar toda aquella zona donde hay demasiada infiltración retroorbitaria y en el caso que no suela ser tener resultados este tratamiento, pues no hay otra que hacer una cirugía descompresiva. Más del 10% de los pacientes con oftalmopatía de Graves suelen estar relacionados con estados eutiroideos y la evidencia de enfermedad tiroidea autoinmunes está presente en estos casos, con anticuerpos antiperoxidasa y anticuerpos contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides. Esto es lo que ocurre entonces. Habitualmente, genéticamente hay clones de linfocitos T supresores que van a hacer que se multipliquen los linfocitos T helper y una vez se multiplican estos linfocitos T helper, producen también linfocitos células B y en estas células B es donde se van a producir los anticuerpos contra el receptor de la TSH. Estos anticuerpos van a ir a dos lugares, primero a la glándula tiroidea y luego a nivel ocular. A nivel ocular, entonces lo que va a ocasionar es que van a producir un estado proinflamatorio con aumento de citoquina y aumento de los glucosaminoglucanos. Y son estos glucosaminoglucanos los que ocasionan este proceso infiltrativo retroocular. A nivel de la glándula tiroidea, lo que va a hacer es directamente, como hay anticuerpos contra el receptor de la TSH, grábense esto, anticuerpos contra el receptor de la TSH, entonces mi TSH va a estar disminuida. Pero como yo tengo un problema de base dentro de la misma glándula, entonces todo el tiempo esta glándula va a estar aumentando su producción de ¿qué? De T3 y de T4. De T3 y de T4. Y es entonces
no va a haber normalmente cuando hay un aumento de la T3 y T4, mi mecanismo de feedback negativo, ¿no es cierto?, es mandar una señal a la hipófisis para que deje de producirse TSH, pero ya de por sí esa TSH está suprimida. Entonces, ese es el patrón habitual laboratorial de diagnóstico en los pacientes que tienen hipertiroidismo. TSH disminuida con T3 y T4 libre aumentada. El mixedema dérmico localizado igual es acúmulo de citoquinas con interleucina 1, fibroblastos, ácido hialurónico y condroitin sulfato. Se presenta en un 0,5 a 4,3% y está asociado a oftalmopatías graves en un 13%. Suelen ser asimétricos, levantados, firmes, rosados, como placas café, y lo característico es que hay un edema sin goder. Está edematizada, pareciera que fuera una pierna elefantiásica, pero al hacer la presión sobre esta no deja el famoso signo de goder. Hay varias formas de presentarse. ¿Bien? Entonces pueden presentar como placas, como nódulos o como un pie elefantiásico. Lo más común es que sea un edema difuso sin goder, porque el acúmulo, vuelvo a decir, es de glucosaminoglucano, ácido hialurónico, condroitin sulfato, etc. ¿Cuáles son los factores ambientales y endógenos? Habitualmente, en lo que es patología tiroidea en general, lamento decirlo, pero el sexo femenino es el que está más predispuesto a estos procesos por modulación de la respuesta autoinmune a los estrógenos. El estrés emocional, como el divorcio, el desempleo, etcétera, el tabaquismo y asociado al hipertiroidismo, fuertemente asociado. Cuando hay tabaquismo e hipertiroidismo, hay más probabilidades de que haya una oftalmopatía infiltrativa. Otros factores ambientales, los suplementos de yodo en regiones deficientes precipitan hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow por el mismo fenómeno de Jones-Basedow. Las personas donde consumen bastante yodo, ¿listo? Consumen bastante yodo y tienen ya de base una patología tiroidea, lo que hace es hiperestimular de forma exagerada la producción de hormonas tiroideas. Entonces es el fenómeno de Jones-Basedow. Dentro de los medicamentos, el litio y la miodarona, como ya lo mencioné anteriormente, pueden inducir a estos cambios hormonales. Y la aclaración está muy buena en relación al litio y la miodarona, pueden ir hacia ambos extremos, hipo o hipertiroidismo, principalmente la miodarona. ¿Cuál es la forma de presentación clínica del hipertiroidismo? A nivel general hay una pérdida de peso, a pesar del aumento del apetito, no toleran el calor, hay polidipsia. A nivel de piel hay aumento de la transpiración con piel caliente, húmeda. A nivel neuromuscular suelen ser más nerviosos, tiemblan, hay ansiedad, fatiga, debilidad muscular, trastornos del sueño, disminución de la capacidad de concentración, son hiperactivos. A nivel cardiovascular hay palpitaciones, taquicardia, pulso irregular, hipertensión arterial sistólica. Es frecuente si es una mujer joven, 15, 18 años, que viene con bastante palpitaciones, le haces un electro, encuentra una taquicardia sinusal o incluso algunas arritmias, como he visto, o tipo fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, que sea secundario a un hipertiroidismo. Entonces, en esos casos, en personas jóvenes sin patología de base, está dentro del diagnóstico diferencial del hipertiroidismo y la necesidad de realizar un screening tiroideo para descartar esta situación. Pueden tener disnea, a nivel gastrointestinal tendencia a las diarreas, náuseas, vómitos. A nivel ocular, dependiendo del proceso infiltrativo oftalmológico, puede haber diplopía, edema palpebral, dolor retrovirtario, etc. Y a nivel de los órganos reproductores, alteraciones del ciclo menstrual. ¿Ya? Entonces, una de las formas de darse cuenta es que la apariencia principal de estas personas son de contextura delgada, el exoftalmo es bastante frecuente y el mixedema predictibial en los miembros inferiores. Esto tienen que saberlo, por favor, bien de memoria.
Al igual que en el hipotiroidismo hay subclínico y hay clínico, en el hipertiroidismo también hay subclínico y hay clínico. Subclínico, de la misma forma, hace referencia a que las hormonas tiroideas están normales, ¿listo? Pero, sin embargo, la estimulación de la hormona tiroidea está disminuida, que es lo contrario al hipotiroidismo. En cambio, en el hipertiroidismo manifiesto, las hormonas tiroideas circulantes están aumentadas, en cambio la TSH está disminuida. ¿Por qué está disminuida? Porque hay anticuerpos contra el receptor de la TSH, no se produce, ¿vale? Entonces miren esto lo que le decía, en caso de hipotiroidismo, ¿no es cierto? Es bien importante la TSH para hacer el diagnóstico. En caso de hipertiroidismo, si bien en personas asintomáticas suele ser importante la TSH, pero tienen mayor sensibilidad y especificidad medir la T4 libre y la T3 libre, ¿vale? El tratamiento depende de la etiología. El objetivo siempre es la mejoría clínica rápida del paciente, disminución de la producción hormonal y llegar a un estado eutiroideo. Es exactamente el mismo objetivo que en el hipotiroidismo. Llegar a un estado eutiroideo, solo que en el hipertiroidismo hay que frenar todo el metabolismo del organismo. Entonces, por lo tanto, la mejoría clínica es lo más importante. Tenemos diferentes opciones de tratamiento médico, están los beta bloqueantes, las tianamidas, el yodo, los corticoides, el litio y el yodo como tal. Y una segunda opción que es el tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento médico están los beta bloqueadores. El que más se utiliza es el propanolol. ¿En quiénes? En los que están acompañando de palpitaciones. Si yo tengo un hipertiroidismo que no tiene palpitaciones, que aunque es raro, bueno, no tiene sentido darle beta bloqueantes, ¿no? Siempre y cuando se demuestre que haya eh, taquicardia, ¿ya? O asociado a alguna arritmia, sí o sí se necesitaría los beta bloqueadores. Además que tienen su efecto de que disminuyen la conversión periférica de T4 a T3. La dosis habitual es de 30 a 60 miligramos cada 4 o cada 8, habitualmente cada 8 horas. Ojo con ese detalle, no significa que tenga hipertiroidismo sin palpitaciones y automáticamente le dé el medicamento, sino que además tengo que hacerle yo un electrocardiograma, ya que si voy a dar propanolol tengo que ver de base si no tiene ya una arritmia eh, con la que el paciente esté viniendo. No olvidar que el propanolol es un medicamento beta bloqueante proarritmogénico. Significa que puede desencadenar arritmias, sobre todo auriculares, y de ahí la importancia de hacer un electrocardiograma antes de su administración. Otra buena opción es el atenolol, sobre todo en aquellos pacientes que se acompañan además de hipertensión arterial, pues va bien. Otra opción son las tionamidas, disminuyen la síntesis de hormonas tiroideas bloqueando la peroxidación y organificación. Tiene un efecto inmunosupresor, entre ellos el más conocido, el metabizol, con una rapidez de acción, vida media más larga, dosis de 50 a 60 miligramos. Y el más conocido, el propiltioracilo, que disminuye la conversión periférica de T4 a T3, que eso es lo que habitualmente en la producción tiroidea este, lo que libera es grandes cantidades a nivel periférico y es ahí donde uno tiene que evitar que se produzca hormona tiroidea activa. La hormona tiroidea activa, ustedes ya saben que es la tiroxina, que es la T4. Por lo tanto, bloquear su conversión o convertirla de T4 a T3 evita que la hormona tiroidea como tal actúe. También se puede utilizar en embarazadas sin ningún problema, tiene menos efectos secundarios y la dosis habitual con la que se comienza de 100 a 200 miligramos cada 4 o 6 horas. Habitualmente cada 8 o cada 6 horas se lo da y se va regulando la dosis aproximadamente igual, cada 4 o cada 6 semanas. Antes de eso no es recomendable hacer la modificación. Las tionaminas alcanzan un estadio tiroideo en 3 a 6 semanas y a partir de ahí también se puede definir el tratamiento definitivo. El seguimiento se tiene que hacer de la misma forma, con hormonas tiroideas circulantes principalmente, porque ya sabemos que de base la TSH por el fenómeno autoinmune está suprimida, entonces no me va a ser de tanta significancia como saber cuánto de hormonas tiroideas estoy teniendo.
Pero sin embargo, siempre igual hay que solicitarlo para ver qué tan suprimido está la TSH. Efectos secundarios que puedo tener con la tionamida, entonces está la agranulocitosis, hepatitis, fiebres, artralgia, rash, fenómenos de hipersensibilidad. El yodo también podría utilizarse, lo que hace es disminuir la liberación de hormonas preformadas, en el caso de hipertiroidismo severo, como preparación quirúrgica para disminuir la vascularidad glandular. Y siempre hay que hacerlo esto en combinación de las tiamidas. Las combinaciones del yodo con las tiamidas se lo utiliza sobre todo para preparar al paciente antes de un procedimiento quirúrgico. Si necesita un paciente hipertiroideo una cirugía por un adenoma tóxico, un bocio multinodular tóxico, por ejemplo, entonces en esos casos tengo que llevarlo a un estado eutiroideo e incluso un poquito menos que eso, en el límite bajo de la normalidad, porque por la situación de estrés, la cirugía, etcétera, pueden desencadenar más bien fenómenos contrarios como crisis tirotóxica. Entonces tengo que llevarlo al límite bajo y prepararlo de esa forma al paciente, ¿no? También utilizan las soluciones saturadas de yoduro potásico, etc. Otra de las opciones son los glucocorticoides. Los glucocorticoides disminuyen la conversión periférica de T4 a T3 y en los casos graves disminuyen la secreción hormonal. Es muy utilizado los glucocorticoides no solamente para disminuir el proceso inflamatorio de la infiltración retroorbitaria, sino que también en las crisis tirotóxicas suele aportar bastante mejoría, ya que disminuye, como ven, la conversión periférica de T4 a T3. En el hipertiroidismo también inducido por amiodarona tiene una utilidad significativa. El litio bloquea la liberación hormonal igual y el yodo radiactivo 131 lo que hace es tener un efecto tipo de ablación que se ven los cambios alrededor de las 6 a las 18 semanas en el 90% de los casos. En los casos leves podría utilizarse de primera elección, al menos en otros países así lo utilizan, el yodo radiactivo 131, o en los casos graves, como ancianos con cardiopatía, tratamiento farmacológico, en ancianos con alto riesgo quirúrgico. Lo que sí habría que evitar es en el embarazo con menos de 6 meses. Los efectos secundarios es la tiroiditis por radiación crisis tirotóxica, hipotiroidismo o empeora la oftalmopatía de Gray. El yodo 131 lo que hace es ir a pegarse a aquellas células que están dañadas ya por la presencia de estos anticuerpos y evitar que se libere grandes cantidades de hormona tiroidea. Entonces, y por una parte eso, y por otra parte disminuye el tamaño de la glándula tiroidea para evitar que se produzca mayor secreción de estas hormonas como tales. Por eso, de que puede ser beneficioso en las primeras semanas de su utilización. El tratamiento quirúrgico, como la tiroidectomía subtotal, se lo utiliza en los casos que son bien aparatosos y son de indicación quirúrgica, por ejemplo, cuando hay falta de respuesta a la medicación o estéticamente son bocios multinodulares con bastante compromiso eh, este, a nivel de la tráquea, de la vía respiratoria. Y en esos casos, pues bueno, hay que prepararlo con antitiroideo, soluciones yodadas y uno de los efectos secundarios de la cirugía propiamente es de que puede haber una lesión del nervio recurrente, hipoparatiroidismo o hipotiroidismo postquirúrgico. Entonces, en aquellos óseos compresivos, en los niños, en los adolescentes o mujeres en edad fértiles, vendrían a ser indicaciones también adicionales. Aquí hay una tablita donde les muestro las otras situaciones que pueden también cursar con un hipertiroidismo. De causas agudas están las tiroiditis bacteriana, donde hay signos inflamatorios en la región interior del cuello, y o acompañado de fiebre, leucocitosis desvío a la izquierda, y en estos casos, bueno, antibióticos y drenaje quirúrgico. En la tiroiditis subaguda de Kervain, ya lo mencioné, pueden ir de un estado de hipotiroidismo, de hipertiroidismo, hipotiroidismo, y luego lograr un estado tiroideo, al igual que la enfermedad de Hashimoto, que ese pero es un fenómeno ya autoinmune. De igual forma, la eritrosedimentación está aumentada, los anticuerpos son negativos,
Y aquí utilizar aspirina, corticoides y beta bloqueantes es una buena alternativa. Como es un proceso viral, lo que me interesa es desinflamar rápidamente la glándula y al cabo de unos 15 días a un mes aproximadamente, nuevamente vuelve al tamaño normal de esa glándula tiroidea sin mayores complicaciones posteriores. La linfocitaria transitoria, que puede ser asociada a un fenómeno autoinmune, igual al bocio no doloroso con hipertiroidismo, posible hipotiroidismo transitorio, BCG normal, títulos bajos de antiperoxidasa, anticuerpos antiperoxidasa. Aquí puede ser útil los beta bloqueantes y la levotiroxina. En la linfocitaria crónica, que es la Hashimoto, que les acabo de comentar, por fenómenos autoinmunes, aquí sí hay títulos muy altos de anticuerpos antiperoxidasa, donde hay un bocio que no es doloroso, con hipotiroidismo, luego pasa, primero es un hipotiroidismo inicial, que se autolimita, que se llama hashitoxicosis, luego entra un estado de hipotiroidismo, posteriormente un estado eutiroideo. Esto gracias al uso de la levotiroxina. Y la fibrosante, también llamada tiroiditis de Riedel, es de causa desconocida. Es un bocio muy duro, con compresión cervical, que termina en un hipotiroidismo en el 25% de los casos, con gamografía negativa y anticuerpos negativos, con cirugía si se produce una compresión, ¿vale? Es decir, esta tiroiditis de Riedel lo único que hace es fibrosar la glándula tiroidea, haciendo que este sea bastante duro y ocasiona un fenómeno compresivo cervical, dificultando a las personas que se recuestan por esa compresión con posibilidades de obstrucción de la vía aérea. Muy bien, espero que no estén terminando así ustedes ahorita el tema que acabo de dar. Todos asustados e hipertiroideos. Bueno, Más o menos. más o menos. Pareciera que fuera un tema complejo, pero cuando agarras y lo vuelves a repasar, en realidad es algo con lo que te vas a comenzar a habituar. Cuando comiencen a ver igual casos de hipertiroidismo, es más fácil la asociación teórica visto en la práctica que verlo solamente de forma teórica, ¿no? Entonces, cuando ves algo de forma repetitiva, bueno, tu cerebro capta eso y comienza a imaginarse ya en tu recuerdo lo que ya has visto y es más fácil ya asociar los síntomas con la clínica, el laboratorio, el tratamiento. ¿Ya? Entonces, sin embargo, laboratorialmente y clínicamente eso es lo que tienen que dominar, las opciones de tratamiento. Esos datos bien generales hay que siempre mantenerlos presentes para que no se dificulte posteriormente cuando ustedes ya comiencen a ver pacientes de estas características, ¿vale? Despierten, sin dormirse, por favor. Sí, sí, doctor. Estoy aquí. Sí, doctor, estamos aquí. Eso, bien, bien. Estamos activos. Ok, ok, perfecto, perfecto. Bueno, ¿se ha comprendido esta parte? Más o menos. A ver qué partecita no han comprendido. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la triada del hipertiroidismo? Bocio, excedema. Bocio difuso, oftalmopatía infiltrativa y mixedema dérmico. Listo. Entonces, eso totalmente claro. ¿Cuál es la diferencia entre una tirotoxicosis y un hipertiroidismo? Vamos, ¿quién se anima? La tiroxicosis estaba dada por aumento de la hormona que daba por agentes externos Eso, y la endógena y exógena. ¿Y sí, ahí qué más? y la Produce cambios fisiopatológicos, ¿cierto? Y sí, en el hipertiroidismo, está dado por patologías exacto, que producen, patología propiamente, ¿no es cierto? Tiroidea. Entonces, por sí, ejemplo, la tiroiditis silente, la de Riede, la de Kervain, la inducida por litio, miodarona, ¿no es cierto? Sí vendrían a ser parte de las tirotoxicosis porque son causas secundarias ajenas a la glándula tiroidea que de forma secundaria estimulan a esta glándula para aumentar la producción de estas hormonas. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Cierto? sí, doctor. Ah, ok, perfecto. Bien, a ver, otra cosa que tienen que saber es de que
los signos, el de Moebius y el de Von Graphie, a ver. ¿Cuál es el signo de Moebius? Agarren y miren fijo a su computadora o a su celular. Creo que el paciente no puede hacer una conversión. Exactamente. Entonces, sí, cuando la miran de frente a su pareja o a su mamá cuando los está mirando porque han hecho algo y de repente está un gatito pasando y no pueden mirar hacia el gatito, entonces significa que hay una pérdida de la convergencia y hay una mirada fija. Y entonces es el signo de Moebius, solo que estoy en el paciente hipertiroideo. ¿Y el signo de Von Graphie? Hay Retracción de exoftalmo y retracción del párpado. Eso, exoftalmo con retracción del párpado con protrusión del globo ocular. ¿A qué me puede llevar eso? Eso me puede llevar a úlceras, Ulceración corneal. úlceras corneales con el tiempo y pérdida inclusive de la visión. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se acumula a nivel retroorbitario en la oftalmopatía infiltrativa? Glucosamilo. Glucosaminoglucano, condroitinsulfato, heparansulfato, toditos aquellos, ¿no es cierto? Aquellas sustancias. Bien. ¿Qué tipo de anticuerpos son los que se forman en la glándula tiroidea? ¿Anticuerpos contra quién? ¿Anticuerpos contra quién se forman? TSH. Contra el receptor de la TSH y también contra la TSH. Entonces, si hay anticuerpos contra la TSH, ¿no es cierto? Y tienes un problema dentro de la misma glándula, entonces, ¿qué va a pasar? Va a estimularse por sí sola esa glándula tiroidea y va a producir por sí sola hormonas tiroideas. Y como tienes anticuerpos contra esa TSH, ¿no es cierto? Entonces, pues, o no se va a producir, o si se produce va a ser en escasísimas concentraciones. Y de ahí viene tu patrón laboratorial, en donde tu TSH está disminuida, pero tienes aumentada la cantidad de hormona tiroidea circulante, excepto en el hipertiroidismo subclínico, donde tus hormonas T4 libre y T3 libre están normales. ¿Vale? ¿Cierto? ¿Aló? ¿Cierto? Bien. Cierto, doctor. A ver, otras ¿Cierto, doctor? variantes del mixedema pretibial. ¿Qué variantes hay del mixedema pretibial? pérdida de cabello. Variantes del mixedema pretibial. Variantes. Puede ser elefantiásico, puede ser en placas, puede ser difuso, ¿no es cierto? Sin godet, no se olviden. Hay un edema que al presionarlo no deja una huella, ¿no es cierto? Característica del signo de Godet, no hay godet. ¿Ok? Y a ver, otra pregunta. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento? A ver, ¿quién me dice 5 alternativas de tratamiento? Vamos, alternativas de tratamiento. Bricania, Glucocorticoides, ¿ya? mm, ¿Qué más? tia- Tionamidas, tianamida, Beta bloqueadores, beta bloqueadores, ¿qué más? como el propanolol o atenolol, las Esos tinamidas, son los como beta bloqueadores. Otro, el propilturacilo uracilo, ¿qué más? y quirúrgico, Quirúrgico, ¿qué más? Yodo, no se olvide. yo, Opción sí. de sí, yodo radiactivo. Y una pregunta más.
¿Estos pacientes tienen intolerancia al calor o al frío? Al calor. Al calor, ¿no es cierto? Estamos con 20 grados y ellos sienten demasiada calor. Ya no se sofocan de cualquier cosa a pesar de que son bien flaquitos. Relájense un poquito, chicos, que ahora vamos a entrar en patología hipotálamo hipoficiaria y es hablar de muchas hormonas ahí. Vamos a hablar de cosas muy concretas. Hay mucha información en estas diapositivas próximas que vamos a hablar. Vamos a tratar de hacer algo más concreto y puntual, ¿ya? Tomen agüita, oxigenen ahí su cerebro, hidrátense bien y nos vemos en 3 minutos. Está bien, doctor. Muy bien, doctor.